su problema resuelto, ¿verdad? La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene su problema financiero resuelto. Sí, claro. Tenemos el placer de contar con Manuel Núñez. Manuel Núñez es el hombre que nos echa gota en los ojos con el tema. Pero ahora la situación, yo tengo otra forma de verlo. Manuel, bienvenido a tu programa. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí, Bien. como siempre. Manuel, yo creo que todo lo que se ha dicho de integración de ambas naciones, de una invasión pacífica, de una penetración lenta que pueda ocurrir después en una conversión de mayoría de haitianos o de la población haitiana dentro del territorio dominicano, que todo eso que era ficción, yo creo que lo que no está ahora mismo es documentado institucionalmente, pero de hecho existe. Es decir, ¿hasta dónde tú crees que ya estos dos pueblos se ha logrado en estos últimos 25, 30 años que haya una integración parcial que no ha existido a mayor nivel por la diferencia de idioma, de costumbre, de cultura, pero de hecho, por ejemplo, laboralmente ya estamos? Mira, yo creo que estamos ante una situación de expropiación total de la República Dominicana. Yo he hablado del tema en varios de mis libros y he hablado de un proceso de desnacionalización del empleo en la agricultura, en la construcción, en los servicios, en la bunería. Desnacionalización del territorio. Tenemos más de 500 batallas, cada vez más crecen poblados, villorrios, zonas de tugurios habitadas ampliamente por haitianos, zonas enteramente ya perdidas del territorio nacional, como ocurre con el hoyo de Friusa en Bávaro, como ocurre con Trudillé en Oviedo, como ocurre con los ranchitos en La Vega, como ocurre con cientos de poblados en la frontera. La propia encuesta que hizo la ONU, que fue una encuesta en cierto modo trucada, falseada, hablaba que en muchas poblaciones de la frontera, la población haitiana va desde un 18 hasta un 35%, en muchas poblaciones, en muchas provincias, está entre un 15 y un 12%, o sea que estamos ante un proceso de mudanza del pueblo haitiano hacia la República Dominicana. Se ha producido igualmente un proceso de desnacionalización de los servicios. Es decir, en el campo educativo, el hecho mismo de que la República Dominicana haya puesto la situación del desayuno escolar, del almuerzo escolar, y que la educación en nuestro país, contrariamente a Haití, en Haití la educación no es gratuita. Solamente entre un 10 y un 8% de haitianos recibe educación del Estado. Ese hecho ha hecho que se hayan desplazado masivamente estudiantes haitianos hacia República Dominicana en todos los ámbitos de la educación, en la educación básica y en la educación superior. Y ese hecho también provoca situaciones terribles, ¿no? En todo el proceso educativo que se ha echado a perder en muchas zonas del país. Yo tengo ejemplos realmente resaltantes de Monteplata, de Samaná, de algunas zonas donde los haitianos han hecho naufragar por su inhabilidad para el idioma nacional, porque lo traen crudo, el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje. Luego tenemos también un proceso de desnacionalización de los registros civiles. O sea, no se ha podido todavía emprender una campaña de saneamiento del sistema de identidad nacional, que ha sido totalmente pervertido, totalmente desguazado por esta migración, por las mafias, por la introducción de todos los apoyos que tienen los haitianos en la República Dominicana, con su plan de conquista del país
del territorio. Y todo este proceso de desguazamiento de la República Dominicana nos encuentra totalmente desalmados. La clase política mira para otro lado. En muchas partes los organismos internacionales que ya están hartos de Haití hacen presión, como hemos visto. Ayer mismo salió el comunicado, el reporte, el informe del Departamento de Estado diciendo que la República Dominicana era un país de apatridia. Por lo tanto, son de las fórmulas que utilizan las ONGs y los organismos internacionales, sembrando estereotipos en contra de la República Dominicana, como se le colocan siempre al toro, para luego darnos la estocada como país y aniquilar la soberanía de la República Dominicana. Yo pienso que todo eso no nos provoca ningún tipo de regocijo. Yo no creo en la unificación de las dos naciones. Yo creo que la República Dominicana nació, el sentido inicial de la República Dominicana es fundamental mantenerlo. No pienso que sea posible destruirlo. Si la República Dominicana alguna vez sucumbe ante esta embestida sin precedentes para ningún país del continente, pues evidentemente los dominicanos van a añorar, van a hacer el esfuerzo para volver a la República Dominicana, solo que para hacerlo será a costa de una cirugía mayor. Y yo pienso que eso es lo que los hombres de visión, lo que columbran el porvenir, deberían evitar. Don Manuel Núñez, en verdad, escuchándole a usted, y no de ahora, sino antes, sabemos que estamos frente a un problema bastante delicado con el tráfico, vamos a llamarle tráfico, porque no entran legalmente la mayoría. Sin embargo, hay un tema con las parturientas. Y en los últimos años, ¿cuántos partos hemos visto? Miles de partos. Esos niños que nacen aquí, de esas parturientas que vienen de Haití sin documentos, porque son ilegales en Haití, se registran en el libro de extranjería, que conforme a la normativa del registro civil existe para eso. ¿Qué hace ese registro al final? Ese niño que nació y está registrado en extranjería, un libro rosado, no sé qué cosa, y vive toda su vida en República Dominicana. ¿Cuál es su estatus? Mire, yo lo que entiendo es que la situación de la nacionalidad siempre estuvo clara. Nunca estuvo... En primer lugar, entre los dos países tiene primacía el sistema del jus sanguinis, el derecho de sangre. Es decir, que en cualquier circunstancia, los hijos de haitianos, los que nazcan de un vientre haitiano, son haitianos. Eso dice la Constitución de Haití. Y también la de aquí, no, pero la de Haití y la de aquí dicen lo mismo. Sí, sí. Los hijos dominicanos nazcan de un vientre de una dominicana, pero son dominicanos. Puede ser hijo de una haitiana con un padre dominicano y ya es dominicano. No necesariamente. Es decir, o sea, depende, ahí entran otros factores que son el reconocimiento, porque ya entran... Claro. Ahí coliden los dos derechos, claro, el dominicano y el haitiano. Pero digamos que el territorio, en el estado de promiscuidad que vivimos, solamente es posible determinar que el que nace aquí es dominicano cuando está realmente imbuido de una residencia legal, porque esa otra nacionalidad, que no es la natural, porque la natural era la del jus sanguinis, la da el Estado, y el Estado tiene que regirse por reglas de tránsito, reglas de residencia, que son las que determinan si la persona que nace en República Dominicana, cuando es hijo de extranjeros, puede ser dominicano. En el caso suyo, Manuel, que maneja todos los aspectos del problema haitiano, usted maneja bien las leyes de ambos países, la historia, el comportamiento, cómo piensa cada uno, la realidad, y inclusive el tema internacional. Yo creo que
que está bastante claro a nivel de enfermedad lo que nos está pasando, el diagnóstico. Si a usted le preguntan hoy, dentro del contexto actual, que es un contexto diferente hoy que vive inclusive Haití, ¿qué hacer? ¿Cómo tiene que trabajar? Es muy, tú ves los políticos que te dicen, bueno, vamos a aplicar la ley. Y es una forma fácil de tú decir, ¿cómo tenemos que manejar? Si usted pudiera sugerir cómo nosotros tenemos que trabajar el problema haitiano ahora, dentro del contexto, inclusive que lo necesitamos en algunas áreas como la construcción, la agricultura, la misma sociedad comercial que tenemos con ellos. Nosotros tenemos que tener una visión de tener en cuenta que lo principal para la República Dominicana es mantener el sentido inicial de su vida como nación, preservar su continuidad histórica como Estado-nación perteneciente al universo hispanoamericano. No somos una nación bilingüe, somos una nación de lengua española, hispanoamericana. El objetivo no es para nosotros que la demografía abundantísima de Haití termine fracturando la República Dominicana. La demografía es muy importante, por eso nos referimos a ella, porque la demografía suelen cambiar las identidades de los países. Nosotros entendemos que lo más importante que la República Dominicana ha hecho en su historia, desde su fundación, fue su independencia de Haití. Es lo más importante. Pero la independencia de Haití, que es la que da nacimiento a la República Dominicana, nos hizo nacer como un equilibrio de las lenguas, un equilibrio de las culturas, un equilibrio de los territorios. Si se rompe ese equilibrio, se rompe la República Dominicana, que es para nosotros lo más importante incluso que los negocios, porque los negocios de algunos burgueses, de algunos capitalistas, no tienen patria. Ellos colocan sus capitales en cualquier sitio. Les da igual dejar un pueblo en ruinas, dejar el cascarón vacío, pero siempre habrá, y eso es lo que yo espero, un pueblo dominicano deseoso de seguir siéndolo, orgulloso de sus raíces y orgulloso de su continuidad histórica. Y eso debe ser el valladar para que la República Dominicana sobreviva a la haitianización que se está emprendiendo al día de hoy. Usted es un intelectual dominicano en muchas ramas. Y en Haití hay un también alto nivel de intelectualidad en una franja de las personas, de los habitantes. La pregunta de la independencia de la República Dominicana de Haití, real y efectivamente, ¿cómo se ve desde el punto de vista haitiano? ¿Como un lastre para ellos que ha pasado? ¿Como un desprendimiento que no debió ocurrir nunca? Y ellos siguen exigiendo que hay que unificar por eso. Sí, los haitianos nunca aceptaron nuestra independencia. De hecho, la guerra de independencia dominicana comienza el 10 de marzo de 1844 con los combates de la Fuente de Rodeo, enfrentado por aquellos valerosos soldados que fueron Vicente Noble y el coronel Elías Piña, en las Jicoteas, en toda la zona de esa frontera sur profunda. Y termina con la batalla de Sabanalarga y Jacua en 1856, 12 años de guerra. Pero siempre estaba pendiente por parte de Haití el volver, por eso se mantuvo también vivo entre los dominicanos el ideal entre una parte de los dominicanos de la anexión a una potencia extranjera que nos pusiera a salvo de las ambiciones haitianas por apoderarse del territorio. Es decir, el anexionismo está directamente conectado con la ambición haitiana por adueñarse de la República Dominicana. Esa ambición
Los haitianos, al parecer, renuncian a ella en el Tratado de Amistad y Navegación y que se produjo en el 1874 durante el gobierno de Ignacio María González y Santín. Es decir, que es en ese momento cuando Haití quita de su constitución de que esta parte le pertenece a ellos. Pero hasta ese momento, hasta 1874, ellos tenían ese proyecto. Sin embargo, en el lema de su bandera está el lema l'union fait la force. La unión hace la fuerza, ¿no? Que es el lema haitiano. O sea que los haitianos siempre han tenido tendencia al fusionismo como solución a sus problemas y los dominicanos hemos tenido tendencia a los principios que Juan Pablo Duarte sembró en el juramento trinitario, que es Dios, es decir, Dios, la noción de Dios se opone a la religión del haitiano, que es, aunque esté disfrazada de muchas cosas, es el vudú, al final, ¿no? Claro. E incluso sus sacerdotes principales son son budistas. budistas, ¿no? Patria, que es la hermandad de los dominicanos, es decir, la fatría. Los dominicanos están unidos por la lengua, por la cultura, por los vínculos consanguíneos, por la tradición, por las familias. Y esa unidad todavía, aunque está siendo invadida por otro pueblo, sigue estando ahí vivo todavía el pueblo dominicano. Y luego el tercer principio, La libertad. Libertad, es decir, el derecho de esos dominicanos a gobernarse sin interferencia de los haitianos. Entonces, yo pienso que son dos principios contrapuestos. Yo no creo que la vecindad entre un pueblo y otro no hace ninguna hermandad. Eso es un invento de los izquierdistas. No debe hacerlo. No la hace nunca. No hace hermandad. Nunca. Chile y Argentina no son hermanos. Han tenido guerra, han tenido conflictos. Perú y Ecuador han estado en guerra Costa Rica y por Nicaragua. frontera. Costa Rica y Nicaragua. Venezuela y Colombia. Estados Unidos y México. México perdió casi la mitad de su territorio por la expansión norteamericana hacia la costa oeste. Es decir, que la cercanía no da ninguna hermandad. La cercanía de Paraguay con sus vecinos hizo que los vecinos quisieran eliminar a un país entero y dejaron 200.000 hombres después de la guerra de la Triple Alianza. La guerra que Argentina, Uruguay y Brasil libraron contra el Paraguay. Es decir, que la cercanía no da ninguna hermandad. Alemania y Francia han estado en guerra, las dos guerras mundiales, Inglaterra y Francia, la guerra de los 100 años. España y Francia. España fue invadida por Napoleón. En 1810 gobernaba en España Pepe Botella, José Bonaparte. O sea que yo no creo... Y ahora Rusia y Ucrania. Rusia y Ucrania, es decir, la cercanía no da hermandad. Lo que da hermandad entre los países es la lejanía. Por eso Chile y México son países hermanos. No tienen conflictos. Es decir, no, son hermanos. Chile y México son hermanos. O sea, Brasil y cualquier país de América Central y México hacen acuerdos amistosos. Pero allí donde hay intereses comunes, donde hay situaciones difíciles, por ejemplo, Chile y Bolivia son enemigos. Tienen un conflicto ante una corte internacional permanente, ¿no? Chile privó a Bolivia, después de la guerra del Pacífico, del acceso al mar. Pero mire, Y Bolivia se convirtió en un estado enclavado. Pero mire, don Manuel, todos esos ejemplos de países vecinos tienen algo en común, Sí. el idioma. Casi todos hablan el mismo idioma. Sin embargo, la excepción entre República Dominicana y Haití es que tenemos dos culturas y idiomas diferentes. O sea que todavía es mayor la lejanía. Es mayor, pero ahora Es mayor. entra el caso. Al margen de todo eso, le pregunto a Manuel Núñez, un tema debatido aquí y que yo estoy de acuerdo. ¿Por qué nosotros no ponemos en nuestro currículo el aprendizaje del creol? ¿Por qué? ¿Qué daño nos hace eso? Mire, yo creo lo siguiente.
Primero, el creol no es una lengua, No, oficial no. no es una lengua de acceso a la cultura universal. Sí, debe ser francés. Yo soy lingüista. Las lenguas, hay lenguas que son llamadas lenguas hipercentrales, que son las lenguas que en el mundo son importantes. En África, donde más diferencia hay entre los seres humanos de una misma raza en África, hay 5.000 lenguas distintas. 5.000. 5.000 lenguas distintas. Solo en Senegal hay 126 lenguas. Y la lengua más hablada es el Wolof. Y para los africanos comunicarse en un mismo país, tienen que usar una lengua occidental. En la África subsahariana usan el francés. En la otra África, del otro lado, del lado de Quito, usan el inglés, ¿no? Sí. Y una parte alemán también. Muy poca. Creo que en Lomé usaban en Cotonú, El alemán. usaban alemán. En Ghana usaban alemán. En Ghana, claro. Pero está el inglés, que es una lengua Universal. O sea, en África hay varias lenguas hipercentrales, que son pero no hay ninguna lengua africana que forme parte de lengua oficial en África, de lengua de enseñanza, porque no se puede enseñar en una lengua que no sea eso. Estamos hablando de lenguas habladas por millones de personas, Sí, sí. muchas veces, ¿no? En el caso del creol, que es una lengua fabricada por los esclavos de Haití, con influjo de otras lenguas, que la hablan nada más los haitianos, y en gran parte una variante no directamente comprensible la gente de Martinique y Guadalupe. Yo no creo que la apertura al mundo que esa lengua pueda dar pueda ser beneficiosa. Es una lengua túnel. Perfecto, pero al mundo Y la no, gente pero, estudia, pero la gente estudia una lengua Pero tenemos- para abrirse al mundo. pero tenemos mucha gente aquí, haitianos, que necesariamente hablan un poco el español, pero la mayoría no lo habla. Y hablan en su idioma y nosotros no lo entendemos. No, pero que el objetivo del país que acoge no es adoptar la lengua del acogido, sino que el acogido hace al que adopte revés, la lengua. O sea, claro. si Sí. encima nos van a imponer su dictadura. No, pero no puede ser. O sea, el objetivo debe ser que el acogido adopte la lengua del país, o sea, al cual quiere emigrar. O sea, nosotros no tenemos que adoptar ni la cultura haitiana, ni la lengua haitiana, porque eso no tiene ningún sentido. Entiendo. Eso es una humillación del país. En el caso de la situación actual de Haití, después que vimos todos los problemas, muerte del presidente, ahora hay un control de las bandas, hay un problema económico inmenso. Eso que vive Haití en este momento, ¿a dónde puede terminar? Separando el tema con respecto a la República Dominicana. Bueno, porque su inestabilidad. Lo que vive Haití es la desaparición del Estado nacional. El Estado ha desaparecido, el Estado no tiene el control del territorio, no tiene el control del espacio aéreo, no tiene el control del espacio marítimo. Las bandas procedentes de Colombia, en lanchas y en naves aéreas, operan libremente. No tiene un ejército que se haya constituido en un polo de autoridad. La autoridad se ha disuelto en bandas que controlan el territorio según la zona. O sea que el poder Ayer no había ni combustible. el poder sí, claro, el poder se ha desmigajado, no, porque nosotros queremos ver a Haití con los ojos nuestros. Estamos hablando, yo estoy hablando de un Estado que se disolvió, que no existe el No Estado. existe, no existe. No hay justicia, no hay educación, No hay Estado, no hay salud, no hay Estado. no hay servicio de ningún tipo, no hay sistema de identidad, no hay un polo de autoridad. La comunidad internacional está harta de Haití, y los haitianos, que generalmente tienen una mentalidad de asistidos sociales, han terminado también provocando una especie de rechazo por parte de muchos de los expertos que pueden intervenir para que se produzca una intervención que pueda devolverle credibilidad a los que están allí fungiendo como clase dirigente. Pero sin embargo, Manuel, nosotros como países siempre pensamos alrededor, ver lo que está pasando con la migración. No podemos obviar de que esos migrantes haitianos son migrantes económicos. La crisis que hay en ese país, la acaba de decir,
lo que hace es que aumenta más el riesgo de que más haitianos lleguen a la República Dominicana. Sí. ¿Cómo lo podemos mitigar? O sea, ¿de qué forma? Clamamos a las autoridades internacionales y ¿qué? No hacen Bueno, caso. la República Dominicana debe restablecer sus fronteras. Nosotros tenemos una frontera intrainsular con Haití, que es el territorio más empobrecido, más devastado y más destruido del continente. Ok. No destruido por los dominicanos, por ellos mismos en gran parte, ¿no? Porque también se nos quiere endilgar una culpabilidad que no tenemos. No somos culpables de lo que allí haya pasado. No hemos intervenido, ni lo hemos explotado, En nada. ni lo hemos colonizado. Al contrario, Todo lo hemos contrario. ayudado. Nos hemos libertado de ellos, no, nos hemos libertado de ellos. Y lo hemos también ayudado, desde luego. Entonces, ante esta situación, lo que procede es que la República Dominicana le dé viso de credibilidad a su frontera laboral, que está determinada por las leyes, a su frontera sanitaria, a su frontera educativa, a su frontera en los servicios, a su frontera jurídica, porque nadie a nosotros, por más dialécticas que emplee, que hay cantidad de gente que vive del tema de las ONG con Haití, Sí, claro. aquí en el país, Claro. ¿no? Incluso el mismo gobierno actualmente. Sí. Nadie nos va a convencer a nosotros de que a la República Dominicana le conviene importar haitianos para destruir el registro civil. No. Que le conviene importar haitianos para destruir las escuelas dominicanas y hacerlas invivibles y hacer naufragar como está naufragada la educación, Claro que no. lo dicen los informes PISA. Sí. Que le conviene importar mano de obra haitiana para destruir la prosperidad del país, destruir los mecanismos de supervivencia del dominicano, porque la primera obligación que tiene la República Dominicana la tiene con los dominicanos. Claro. O sea, no hay que inventarle obligaciones con gente extranjera a la República Dominicana, porque no las tiene. Y además este país nunca va a progresar importando pobreza, porque ningún país lo ha hecho. Así es. Bien, vamos a agradecer a Manuel Núñez. Yo creo que vamos a ver si la próxima semana, Andrés, nosotros coordinamos con Manuel para hacer un programa un poquito con algunos más temas, un poquito más de tiempo, Sí, bueno, para poder agotar requiere. un poquito los temas y explicarle a la gente algunos detalles sobre algunos informaciones que se llena el teléfono de preguntas y realmente el tiempo es poco. Hoy teníamos un programa con la doctora Margarita Cedeño que también nos hizo que el programa se retrasara un poquito. Manuel, lo convocamos para la próxima semana a su programa, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, Bien. muy bien. Manuel Además, Núñez, quien es historiador y amigo de este programa, gracias por estar con nosotros.